Bien, proseguimos en Sol Mayor y ya para presentar al compañero Rodolfo de Diago, quien es quilmeño, 45 años, así dice el mail, viene por fuera de los partidos tradicionales que hace más de 30 años gobiernan la ciudad y que es un verdadero caos. Viene de una historia cooperativista, una experiencia social y política distinta, que viene transformando la realidad de cientos de vecinos en San Francisco Solano. Vaya, si hay tareas para hacer. Rodolfo, gracias por haber venido. Bueno, contame un poco la experiencia, ¿no? Bueno, primero muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad de expresar las ideas que venimos elaborando hace mucho tiempo. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ¿cuál es la realidad de este San Francisco Solano profundo, no? Sí, en realidad nosotros somos de una organización que nacimos de los momentos más duros, más terribles, lo que fue la desocupación en la Argentina en la década del 90, y San Francisco Solano, una de las zonas más golpeadas de Quilmes, digamos, ¿no? Con mucha gente expulsada de las fábricas, claro, con muchos jóvenes que ya no empezaban a conseguir ni un laburo ni nada, y con un movimiento que empezamos a generar desde el mismo barrio en la posibilidad de recuperar la autoestima, recuperar la organización popular, recuperar la posibilidad de empezar a soñar nuevamente, aunque en ese momento por ahí nuestros sueños tenían que ver con que los pibes coman aunque sea una vez por día. Esas eran nuestras utopías. Siempre tuvimos claro que queríamos recomponer la posibilidad de la herramienta política para la transformación, pero en esa coyuntura nos organizábamos para que haya comedores, para que haya huertas comunitarias, para que la gente empiece a ser socialmente de vuelta. Nos habían partido al medio culturalmente, nos habían inclusive hecho cargo de que estábamos desocupados por culpa propia, porque no nos habíamos preparado. Claro. ¿Quién se puede preparar para un país que gobierna para la mitad de los habitantes, digo, no? O como quería Videla para 10 millones de personas. Seguramente, era el mismo modelo, claro, el otro más agresivo, pero digamos, entraba por otra vía, digo, ¿no? Y bueno, empezamos a organizarnos y empezamos a construir voluntad de trabajo, voluntad de cambio. Después de mucho tiempo podemos decir que esta organización creció en lo que fue una herramienta reivindicativa, a ser una herramienta social, política. Hoy tenemos una escuela de arte, de oficio, de formación profesional, donde hay más de 1000 personas estudiando, muchos jóvenes. ¿Todos vecinos de Solano? Todos vecinos de San Francisco Solano. Tenemos 5 empresas sociales que construimos caminos, veredas, viviendas, hospitales, en forma privada y en forma, digamos, con relación con el Estado. Y hemos abierto algunas fábricas que nos permitió también un desarrollo económico propio, de independencia, digo, ¿no? Y obviamente el anhelo de la construcción política para el cambio social que nosotros queremos llevar adelante. Eso no se conoce mucho, ¿eh? Bueno, hubo muchas experiencias que me parece que en estos últimos 12 años quedaron, digamos, relegados a ser parte del Estado. Entonces muchas organizaciones... ¿O fueron cooptadas por el Estado? Sí, yo creo que nadie es cooptado, uno es consciente de lo que hace, digo, ¿no? Y eligió estar del otro lado, y eligió burocratizarse, y eligió cambiar figuritas. Nosotros somos militantes desde que yo por lo menos tengo 12 años o 13 años, y la verdad que mi sueño en todos estos tiempos de preparación política no tenía que ver con cambiar figuritas o ir a pelear por 1, por 2, o por 3, o por 10 contratos dentro de un Estado. Claro. Nuestro sueño es transformar, nuestro sueño es la posibilidad de generar posibilidades para todos, nuestro sueño es producir trabajo, nuestro sueño es que haya educación, nuestro anclaje de organización es la educación y el trabajo. No puede haber ninguna sociedad que pueda crecer en paz si no tiene a sus jóvenes, digo, ¿no?, en la posibilidad de la educación y el trabajo. En Quilmes entendemos que hay más de 20.000 pibes que no estudian ni trabajan, que todas las mañanas se levantan a la mañana a hacerse daño con la droga, y después hacen daño a los demás, y eso es la inseguridad que no se va a combatir con más policías ni con más presupuesto. Ni con cámaras. No, hace 15 años que tienen la propuesta de mano dura, digo, de Rucau para adelante, sí, con el gatillo, con el bala para los delincuentes y demás, no han generado ningún cambio, no ha resuelto nada. Entonces también este modelo económico y político dio posibilidad en estos últimos 12 años de recomposición, pero que esta dirigencia política, por lo menos que gobierna en Quilmes, no tiene ninguna voluntad de cambio, porque en Quilmes no es que no hay plata, pero no se destina como se tiene que destinar.
es todo negocio, la obra pública es negocio, la vivienda popular es negocio, es todo negocio. Entonces no hay una dirigencia que pueda decir que vino a transformar, teniendo en cuenta que el intendente Gutiérrez es un tipo que estuvo preso en la dictadura, un dirigente sindical, que dice ser compañero, pero qué sé yo, imagínate, él gana 100.000 pesos por mes y un empleado municipal gana 4.000, digo, no sé, ¿de qué compañero estamos hablando? Entonces hay un montón de cosas para modificar en los cuales nuestra promesa es mostrar la realidad, mostrarnos para atrás. Y construimos una organización con mucha gente de la sociedad civil, con docentes, con directores de escuela, con trabajadores, con estudiantes, con dirigentes sociales, de sociedades de fomento, con organizaciones populares que se van acercando, en la posibilidad de decir, bueno, ahora somos nosotros los que tenemos en nuestras manos decidir el futuro de nuestra ciudad. Por eso decimos, nuestro eslogan principal es: si te animás, cambiamos la ciudad. Que no es un eslogan, es la invitación al ciudadano a hacerse cargo de algo que la política lo expulsó. Digo, ¿no? ¿Qué siente un quilmeño, y perdóname, cuando ve la candidatura de Aníbal Fernández, el intendente profugado de Quilmes? Profugado en un baúl, recordémoslo. Sí, bueno, la verdad que siento que en estos últimos 12 años se han modificado muchas cosas a favor del pueblo, en términos de puestos de trabajo, en términos de recuperación de leyes, pero que en la construcción política no ha cambiado nada. Entonces, vos me hablas de Aníbal Fernández y yo te tengo que decir, más allá de esa anécdota que todo el mundo cuenta, Aníbal Fernández fue el tipo que llevó el liberalismo en Quilmes más profundamente. Primero, privatizó el agua, privatizó todo. Y aparte, él fue más lejos, él privatizó la recaudación tributaria. El cobro de tasas, Aníbal Fernández lo privatizó con una empresa paraguaya que se llamaba Relevamientos Catastrales, que fue echado a patadas de Bahía Blanca y que fue la estafa más grande que vivimos los quilmeños. Entonces, por ahí, en el imaginario colectivo, ese dato no se tiene. Yo no lo tenía. Él privatizó la recaudación tributaria, algo que el Estado no puede delegar, algo indelegable. Es indelegable, claro. ¿No? Es decir, imagínate que la Nación, en vez de que la AFIP salga a recaudar para el Producto Bruto Interno, para que haya presupuesto, haya una empresa privada de Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde ahí se lavaban deudas, ¿no? Aníbal Fernández fue el que abrió las puertas del infierno. Nefasto, ¿no? Nefastos de de lo que fueron la llegada de los hipermercados, y así fundieron la mayoría de los comercios pequeños en Quilmes. A partir de 92. Exacto, a partir del año 94. Sí, 92, sí. Que me acuerdo que cuando se hizo Carrefour venían los brasileños a trabajar. Muy bien. ¿Y sabes qué? Vivían en containers y comían de tacho de basura. ¿Y sabes cuánto ganaban? $50. Pero aparte a eso hay que agregarle que en esa fábrica que se llama la Crisoldini había compañeros desaparecidos. Era una fundición. Exactamente, y había unas denuncias importantes, Madre de Plaza de Mayo y demás, para que se investigue esa historia. Pasaron las topadoras, armaron Carrefour y se acabó el partido. Entonces, pero este dato que yo comento de Aníbal Fernández y la apertura indiscriminada de los grandes comercios monopólicos hizo que se fundieran los negocios de barrio. Claro. Eso que también invertían en la ciudad, que era una rueda de economía que generaba más trabajo. Claro que sí. Estos hipermercados vinieron a saquearnos la plata, a llevarlos a su país de origen, a explotar a nuestros trabajadores, y nos olvidábamos inclusive de la libreta que habían en algunos comercios cuando uno no tenía guita, no llegaba a fin de mes. Claro. Y la solidaridad. El famoso fiado. Y se acabó la historia, y es el marketing. De eso hay que acordarse, Daniel Fernández, también, aparte del baúl. Pero digo, ¿no? Cómo hizo pelota la economía, cómo entregó la recaudación tributaria, eso llegó hasta el año 2007. Nosotros lo descubrimos en el año 2004, que le empezaban a llegar intimaciones a los barrios más pobres, porque el negocio era los colegios de abogados que armaban unos centros donde vos tenías que ir a negociar con los abogados. Entonces ahí estaba toda la historia. Estaban todos entongados. El Estado no participaba. Eran los privados contra la gente que decían que no habían pagado impuestos. Bueno, veníamos una década infame, sin laburo, apenas teníamos para morfar, ¿no? Y apretaban. Cuando nos enteramos y empezamos a rascar, nos enteramos que era Relevamientos Catastrales, que lo trajo Aníbal Fernández el año 1994, que nosotros hicimos una gran marcha en la ciudad de Quilmes, una gran marcha, más de 3.500 personas, y a partir de ahí tuvieron que empezar a volver para atrás, ¿no? Afortunadamente.
Y Ese es gracias Aníbal a la Fernández. gente, claro. Aníbal Fernández es el tipo que estuvo involucrado en el asesinato de Maximiliano Costecchi y Santillán. Porque era ministro de Interior, ministro del Interior. Pero no solo por eso, porque esa misma noche, cuando los medios de comunicación empezaban a hacernos creer que se habían matado entre piqueteros, él fue, personalmente, que salió, creo que en Mariano Grondona, y fue a decir que en realidad los piqueteros lo estaban investigando, que venían de un centro deportivo Gatica, que habían hecho una asamblea y se había hablado ahí de lucha armada. Entonces como que había empezado ya la operatoria para la justificación de la muerte, que en realidad lo que era ni más ni menos que era el disciplinamiento, el Fondo Monetario Internacional que exigía al gobierno de Duhalde el disciplinamiento de la lucha social, para que haya préstamos y un montón de cuestiones más. Después estuvo involucrado en el asesinato de Mariano Ferreira, cuando esa misma noche también dijo que la Policía Federal hizo lo que tenía que hacer y Duhalde no tenía nada que ver. Esas dos palabras. Era Tapa de diario Clarín. Zona liberada. Exactamente. Y después fueron juzgados 8 policías que hoy están presos por no solamente liberar la zona, sino incentivar a que ese grupo de delincuentes, junto con las operatorias de algunos sindicatos y demás, que hacían negocio con los trabajadores, ¿no? Lo vayan a incentivar para que vayan a buscar a los trabajadores del Partido Obrero, no importa, un ser humano, un luchador, un trabajador que fue asesinado vilmente, siempre involucrado. Después de esa tenemos la de Indoamericano, también 4 personas asesinadas, la Policía Federal, él a su cargo. Ahora, viejo, nunca la justicia va a investigar las responsabilidades políticas, porque está a tu mando que vos ejecutás órdenes que yo las doy porque soy el responsable. Entonces, francamente, algunos me dicen, y Turco, pero una cosa local, ¿no? Para volver al tema político, una cosa. Y digo, la verdad que a mí, esta construcción política me deja mucho que desear. Nosotros no nos preparamos para convivir con la bosta, algunos se conforman, nosotros no nos conformamos. Entendemos los procesos políticos, pero creo que hubo demasiado tiempo para poder zarandear qué es lo que y qué es lo que va a fortalecer un proceso político que tiene que ir en avanzada y quiénes son los que quieren retroceder, que se visten permanentemente de oveja lobos. Y son tremendos lobos. Ese es Aníbal Fernández. Rodolfo de Diago se hace cargo de lo que dice. Cuando con un hijo, perdóname, putativo como Sergio Villordo, ¿no? En buena medida. Sí, bueno, sí, lo dijiste vos. Quiero recordar que cuando vos comenzabas hace 12 años, más o menos, tu militancia. A los 12 años. A los 12 años. A los 12 años. A los 12 años, bueno, sí. Meritorio entonces. Estaba recordando que muchos vecinos y organizaciones sociales de Quilmes, vamos a hablar ya sea Don Bosco, Bernal, Quilmes, claro. Quilmes Oeste, ¿no? Solano también, ¿no? Se hicieron grandes movilizaciones por diferentes motivos, principalmente el tema del agua. Claro. Principalmente el tema del agua, donde, como vos estás diciendo, yo nada más quería recordar que en el año 2000 y hacia adelante, 2000, 2001, 2003, nosotros decíamos que se había requebrajado las instituciones. Para llevar a la velocidad del tiempo, se había requebrajado las instituciones, la familia, la educación, la seguridad. Y el trasfondo en ese momento era otro, que es el que vos estás diciendo, que se debe crear el trabajo. Realmente venimos de esa época, que yo estoy diciendo, en el cual nosotros, me integro a la militancia, ¿no? de todos los reclamos para bien, y que lo que se quiere es que sea realmente en la visión, acción y resultado de las cosas, sea todo ese cambio en forma productiva, la forma productiva del trabajo, la forma productiva, vamos a decir, ya sea para la salud, para la educación, para todo, porque lo que se desea es no ser un país dependiente. Seguro. Y si estamos hablando de los supermercados, como vos estabas diciendo, de que realmente atacaron a los simples almaceneros de toda una vida, hoy en día lo tenés a Carrefour,
que también se mete como un almacenero con el supermarket en un barrio. El minimarket. El minimarket, sí. o como sea, para prácticamente seguir dentro, ¿no? De que Doña Rosa o no tiene, pero capaz que lo tiene a la media cuadra, va, ¿no? Es toda una estrategia de visión, acción y resultado. Nosotros, vamos a decir, deseamos el augurio, ya sea de todo el trabajo de ustedes, y más yo como quilmeño, ¿no? Bueno, tenemos un voto entonces acá. Está bien, esperemos que así sea, no es malo. Ahora, a mí me sorprendió gratamente la pegatina de los carteles. Bueno, yo quería un cachito para atrás, sí. un cachitito para atrás. Tenemos una experiencia de una ciudad vecina, como Berazategui, sí, que hasta hace poco tiempo siempre se lo trataba como el patio trasero de Quilmes. Es verdad. ¿No? Y que inclusive hasta su autonomía, algunos amigos de Berazategui decían que no eran de Berazategui, ¿viste? Por esa cuestión cultural tan perversa de estigmatizar, digo, sí, ¿no? Y que Quilmes es la gran ciudad de los boliches, de las prendas, de las lindas minas, de la cerveza y de la ebullición, ¿no? Y que Berazategui, nada, era Rigoló de última. Claro. Y que alguien me preguntaba por qué Berazategui hoy tiene 12 parques industriales, ¿no? ¿Por qué casi tiene pleno empleo? ¿Por qué incentiva el trabajo de los berazateguenses? ¿Por qué no hay calles de tierra en ningún barrio? ¿Por qué tienen resueltas todas las cosas básicas? Y porque tiene el trabajo de un militante, un intendente histórico como es Juan José Musi. Claro, pero algo... que hizo una transformación en el distrito. Es verdad, pero hubo una cosa anterior, que fue la no entrega, claro, los servicios públicos, sí, que fue la no entrega del comercio local, sí, que defendió a muerte los pequeños comercios, que los incentivó a laburar. En una forma de proteccionismo en contra de los grandes. Exactamente, entonces no es supermercados. Oye, no, viste Berazategui. Bueno, hay que retraerse para atrás. Sí, eso es verdad. No ha entregado esa economía. Sí. Y tiene 12 parques industriales donde se toma casi el 70% de los trabajadores de la ciudad de Berazategui. Uh-huh. Entonces hubo una relación entre lo que se decía y lo que se hacía de un tipo que evidentemente todos sabemos es un peronista de ley, claro, ¿no? Y que algunos le decían, no, bueno, es un facho, porque vamos a bajar un poquito y a ver cómo se van dando algunas cosas, porque algunos revolucionarios entregaron hasta la madre, sí, ¿viste? Y el rosquete. Y sí, ni hablar, y el de todos. Sí, el de todos, si hubieran entregado el de ellos no hubiera habido problema, claro, digo, ¿no? Porque la cantidad de marginación que hay en la ciudad, la cantidad de pibes que no tienen futuro, tiene que ver con toda esa historia, claro que sí, con tipos que se dedican a hacer política por mezquindades, para sus propias voluntades. Hay tipos que entran con un Chevrolet 400 y salen con un Mercedes-Benz. Sí. Dirigentes sindicales que ya tienen sus palacios en el country Nuevo Quilmes, como el intendente Gutiérrez, y como otros también, como Kunkel, y como otros también. Legisladores. Y hasta los muchachos de Mariano Recalde tienen también Perdón. un country en el Nuevo Quilmes. Entonces digo, ¿cómo se empieza a revalorizar? Vos hablabas de la pegatina, ¿no? La política como herramienta de transformación. Uh-huh. Es decir, cómo empezamos a revalorizar que no todo se compra y no todo se vende, claro, y nosotros salimos a la calle todos los días a militar. Uh-huh. Y a decir, estamos por un sueño, y el sueño lo tenemos que convertir en realidad, que es la posibilidad de llevar justicia, generar puestos de trabajo. Quilmes nos generó un puesto de trabajo, tiene un parque industrial que todavía no está habilitado hace más de 12 años, en Camino General Belgrano, allá donde era el batallón 601. Ah, sí. ¿Sí? Que es noticia cuando aparecen camiones dentro del parque industrial con motos robadas. Hubo una denuncia de Honda Japón muy importante, ¿no? Y no es noticia cuando dice, bueno, viene una gran empresa a invertir y hay 3.000 nuevos jóvenes que pueden tener su puesto de trabajo. Entonces se ve colas esperanzadas de tipos que dicen, acá puede estar mi futuro. Estaban llenas las fábricas en la zona sur, en Lanús, en Avellaneda, en Quilmes, en Berazategui, en Varela, en otras épocas, donde se vivía en la ciudad, se trabajaba en la ciudad, se consumía en la ciudad y se soñaba con una ciudad que siempre iba creciendo un poquito más. Una de las cosas que te quería aclarar es cuando hablaste del barrio, el barrio cerrado Nuevo Quilmes. Sí. Te faltó decir de que está el hijo de Recalde también, y está Claudio Olivares. Sí, ni hablar. Y está otro más, hay varios. Hay varios. Pero aparte, ¿sabés qué te digo? Que ese barrio
se hizo a costa de la inundación del barrio que ya estaba, que era Villa Alcira. pero Villa Alcira se inunda nosotros porque hicieron el nuevo Quilmes. Por eso nosotros entendemos el tema. Sí. Mirá vos. Conocemos. Nosotros conocemos el tema y te puedo decir más que el actual hoy ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires despotrica. Señor Arlía, dice usted. Sí. No, pero poner el nombre y apellido. Lo bien que haces. Pero el tema es que acá es una de interés general y es una radio abierta, ¿no? Claro que sí. Y despotrica, vamos a decir, llamándole así sencillamente, contra aquellos que se aprovecharon de situaciones, de aprobaciones, como es la autoridad del agua, porque la autoridad del agua decía que esa obra era clandestina y después se cambiaron los papeles y la señora que hoy en día es la jefa de seguridad, que antes estaba, que era la sobrina de Eva Perón, ¿no? Álvarez Rodríguez, hoy en día está en ese puesto y firmaba todo. Y hoy en día este señor dice, como lo nombraste, de infraestructura, dice que eso es una barbaridad haberse hecho, porque eso era el valle de inundación del Río de la Plata. Sí, claro que sí. ¿No? Y realmente toda esa vamos a decir, ese eran trabajo, terrenos de la vieja Entel. eran terrenos de vieja Antel, del sindicato telefónico, etcétera, etcétera. Ahora, ahí están los que hicieron la obra, están los Caputos, los Cacaterra, etcétera, etcétera, donde fueron aprobados, ya sea, rojo, tal vez. fueron aprobados sin un estudio ambiental que corresponda por el gobierno actual municipal. Bueno, me encanta hablar con periodistas que no dejan nada al azar, que están recontra informados, porque a veces cuando se transmite la mitad de la verdad, ¿viste? Y cuando vos transmitís la mitad de la verdad estás escondiendo algo. Es una mentira. Es una mentira. Vos sabés que en el nuevo Quilmes hay muchos dirigentes, altos dirigentes, nacionales, provinciales y municipales, que viven ahí. Y hubo una denuncia gravísima, porque el 80% de las construcciones no estaba declaradas. Es decir, gente que conduce el Estado estafando al Estado. Son los primeros evasores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Digo, pará. Sí. Alguien que me lo explique. ¿Cómo es? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esto no privatizan porque no les da la época. Claro. No le da la época, inclusive pero no des geopolítica, ideas, decir por favor. que no des ideas. No, pero no doy idea. Pero ¿sabes qué pasa? Que algunos dicen, no, porque ahora viene Macri, viene esto. Subestiman la posibilidad de que el pueblo se reorganice para seguir peleando por sus reivindicaciones. ¿Quiénes son ustedes? ¿Los dueños de la verdad y la única construcción política que existe? Es decir, 12 años de recuperación y la construcción política, cero. La gorda lapicera de Plaza de Mayo diciendo quiénes son los actores de la nueva etapa, tipos que en otro proceso político hubieran sido echados a patadas. Seguramente, sí. Vos sabés que nos tocó una reunión con Chávez allá por el año 1993, después del golpe. Sí. Y él nos contaba que los primeros 3-4 años tenía que paralelar el Estado por la burocracia que tenían dentro, que era un proceso sacarla. Y uno entiende que para llegar al poder hace algunas alianzas que le permitan estar, después construir una estructura de cuadros propia, para poder transformar la realidad e ir sacando. Acá nada de eso pasó. Yo tuve la posibilidad de estar en Venezuela y pude palpar ese proceso revolucionario que estaba latente en el pueblo y que eran protagonistas. Inclusive le decía hasta al comandante Chávez, comandante Chávez, están los mismos funcionarios que estaban con Carlos Andrés Pérez, hay que sacarlo, hay que votarlo. Y lo sacaban. Aníbal Fernández hace poquito tiempo pedía una ley, mirá vos, ¿no? Pedía una ley para que los candidatos a presidentes tengan que debatir, ¿no? Como si fuera la gran ley, ¿no? Sí. Una matriz, digamos, mentirosa, porque el que tiene mejor oratoria gana un debate. Claro. Ahora, ¿por qué no se dedican a pedir una ley para que todos los partidos tengan que presentar un programa de gobierno, pero por sobre todas las cosas, que haya elección de revocatoria de mandato, que es lo primero que hizo Hugo Chávez en el año 1999, en la reforma de la Constitución, cuando él era presidente, dijo, tenemos que hacer que el pueblo tenga posibilidad para revocar el mandato mío y el que venga a los 2 años, porque estamos cansados de que le mientan al pueblo. Entonces vos vas a una oratoria, decís cosas lindas, te votan, ganaste y haces otra cosa. Seguro. Y te tienen que bancar 4 o 6 años. Hugo Chávez, esa democracia que muchos ponen en tela de juicio, que ganaron 24 elecciones y que tuvo una revocatoria de mandato, aparte del golpe de Estado que quisieron hacerle,
¿no? Y lo ganó por el 65%. Yo quiero ver si los políticos argentinos, si intendentes, gobernadores, presidentes, tienen el coraje político de darle la posibilidad al pueblo que defina si a los 2 años de su gestión lo engañaron o ratifican, por otro lado, digo, ¿no? Para hacer un paralelismo. Y en eso estamos, maestro. Yo quería destacarle algo que para que se preocupen y se ocupen, sí, si vale la pena. Que acá hay un decreto 1167/97 que se llama cargo suma, que fue en el tiempo de Aguas Argentinas, y después fue realmente transferido a AISA. Es el cargo suma en el cual se denomina ese cargo para el aporte de 10 millones de usuarios de Capital y Gran Buenos Aires para que no haya una canilla comunitaria, o sea, como vos conocés, y que realmente se provea de agua y cloacas a los distritos municipales. Es al día de hoy que les tiro esto, que yo deseo que se investigue desde el año 97 con 10 millones de usuarios. ¿Dónde fue esa plata? ¿Cómo fue utilizada? Ya hablé antes, a que ustedes vinieran, de 2 troncales que había, que era el troncal de Wilde a Gleu y de Wilde a Bursaco. El de Bursaco estaba casi terminado. Y todo lo que hace a las obras de saneamiento de los arroyos, que decíamos que no al entubamiento, sino al saneamiento de los arroyos. Las empresas que están involucradas, que contaminan, que pagan coima. Y hubo algunos que limpiando con un bote, sí, los arroyos tienen varias hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Y un condimento más, el juez Armela. Qué quilombo. Que no es poca cosa. En todos los quilombos me metiste. No, bueno, yo en realidad lo que quiero decir es el agradecimiento a la posibilidad de que pueda trascender, digamos, una idea que por ahí no se está acostumbrado a que alguien o muchos que hayamos construido de una manera diferente no le pedamos permiso a nadie para competir, para demostrar ideas y capacidades colectivas. Por ahí me emociono bastante, soy un tipo muy temperamental que siento lo que hago de una manera escandalosa, digo, no me imaginaría vivir sin la posibilidad de poder transformar cosas, cuando ves la cara de los pibes que están sufriendo, digo, ¿no? O cuando ves tipos que viven de la guita de los demás, esas cosas nosotros las sentimos en el alma, ¿viste? Entonces por eso también hacemos un reconocimiento a ustedes y a todos los que de alguna manera nos permiten expresarnos, digo, ¿no? Que no es todo lo mismo, que hoy tenemos herramientas para poder decidir cuál es el futuro y cuál es el paso que vamos a dar como sociedad. En Quilmes hay una sociedad que no aguanta más, que hay un nivel de inseguridad bárbaro, que hay una responsabilidad de los gobernantes importante. Hace poco tiempo el intendente Gutiérrez se juntaba con los jefes policiales y decía, bueno, en Quilmes no hay tanto drama. Todo el mundo sabe lo que significa la inseguridad, pero aparte esas palabras tan dañinas para el pueblo quilmeño. Y capciosas, si se quiere. Claro, porque él ha tenido un hermano que fue asesinado en el tren. Y vos sabés que yo digo, la puta, vos decís que no hay tanto drama en Quilmes, fuiste a visitar a la familia de Adrián Novillo, que asesinaron a patadas a la afuera de un boliche, o de Matías Blanco, o de muchos otros que son víctimas de la inseguridad y de la falta de control y de compromiso del Estado, digo, ¿no? Entonces, ¿sabés cuál es el denominador común? Es que viven en otro planeta, hacen grandes actos, se sacan fotos, se miran el ombligo permanentemente, pero no sienten el dolor del otro como propio. Entonces nosotros queremos recuperar el Estado para hacernos cargo de una sociedad que demanda cambios y que nosotros demandamos la participación. Si te animás, cambiamos la ciudad, si te animás, cambiamos la seguridad. Pero pensando que el Estado somos nosotros. Cambiamos también, ¿no? La política. Eso es. Recuperar el Estado y la política como herramientas de transformación. ¿Cómo está el tema tan preocupante como es el Paco en Solano? Bueno, en todos lados también, no en Solano, en la Villa de los Eucaliptus, en Los Álamos, ahí hay denuncias de cocinas directamente, siempre se agarran a 1 o 2 perejiles con 10 dosis, 20 dosis, 30 dosis, 40 fotos, 20 patrulleros, pero no se va al quid de la cuestión. Claro, no se va al hueso. Nosotros queremos, sentimos que podemos rescatar a esos pibes de la esquina. Nosotros queremos armar grandes centros de salud que contemplen educación, trabajo, formación, deporte. Para los que van a caer en el Paco o en alguna de otras cosas, que tengan un lugar
donde sentirse parte de una sociedad que los contempla. Y no excluirlos. Exactamente, pero por sobre todas las cosas, meter salud mental, que casi ni en el hospital de Quilmes hay, para esos pibes que están haciendo mierda, que se están haciendo mierda todos los días, porque algo le está pasando en la cabeza. Claro, sí. Cuando es demasiado tarde es cuando ya empiezan a violentarse y a hacer daño a los demás. Y por eso la inseguridad. Ahora, los grandes hechos de inseguridad son con guantes blancos, con grandes autos y con tipos bien peinados, bien afeitados y con lindas ropas. Y que se robaron la Argentina. En 2 minutos te pido una reflexión final para todos los quilmeños. ¿Por qué deberían votarte? Bueno, deberían votarnos al conjunto. Yo no soy un superhéroe ni lo quiero ser. Soy un tipo que pongo el cuerpo, la cabeza y el corazón en esta construcción, en las cuales entendemos que tenemos que ir todos. No crean que me van a votar y va a estar todo resuelto. Las posibilidades de cambio tienen que ver con el acercarse, a revisar las cuentas. Queremos que haya un contralor ciudadano para controlar las cuentas, no que haya la posibilidad de un presupuesto participativo, viste, que te conforma con un cachitito, que entre todos podamos armar un presupuesto para ver dónde tenemos que poner la mayor cantidad de plata, porque es lo importante, dónde es lo inmediato y cómo construimos entre todos una sociedad diferente y un Estado diferente. En Quilmes el 20% de presupuesto se va siempre en coima. Te piden coima para acá, coima para allá, siempre, en todos lados, todo el mundo lo conoce. Ahora, ¿sabes lo que hicimos nosotros? Hacer un gráfico para que la gente pueda tener una dimensión de lo que es la corrupción. Hay 4.000 millones de mangos de presupuesto en Quilmes, y si se va el 20% en corrupción, son 800 millones de pesos. Muchísimo Nosotros dinero. proponemos construir 2.000 viviendas por año y emplear a 8.000 jóvenes de la ciudad. Significa que podamos ir por 20 barrios diferentes y convocar a 400 jóvenes para que se formen, para que estudien un oficio y para que se sientan parte de una sociedad y dignifiquen a su familia llevando el pan con el trabajo. Eso es lo que proponemos. Proponemos la participación popular en todo lo que refiere a las decisiones políticas de la ciudad. No para vivir en un estado asambleario permanente, de ninguna manera, sino para que haya una consulta permanente de un ejecutivo que tenga que laburar todos los días con el pueblo. Proponemos que todos los funcionarios públicos tengan que los días sábados hacer trabajos solidarios en cualquier barrio diferente. Todos los sábados. De lunes a viernes se labura en la municipalidad y los días sábados se labura en la calle, para devolverle al pueblo lo que el pueblo les dio. Y para mostrarse que es posible cambiar la idea de que un funcionario público no se lo ve nunca o es intocable. Un funcionario público tiene que ir con sus botas, con sus zapatos de trabajo, con su camisa, ir a visitar al pueblo a ver cómo vive y qué es lo que le falta. Y pisar un poco el barro también. Exactamente. Rodolfo de Diago, gracias por haber venido. Es el inicio seguramente de las muchas charlas que tendremos y mucha suerte en esto que se viene, que no es tarea fácil. Omar. Bueno, me impresiona toda su forma acá del compañero. Le deseo el mejor de los éxitos. Seguro. Pero como yo lo dije antes en la apertura, tenemos la experiencia de grandes charlatanes en la política, ¿no? Entonces, le deseo que con esa visión dinámica y resultado de las cosas se cumplan, porque eso que hablaste de la juventud, hay que atraer a las escuelas técnicas de la zona para de que los pibes crezcan, que en eso que yo dije, que no sea un país dependiente. Así que nada más y un fin de semana. Gracias. Y esos charlatanes también no se van nunca, es verdad. Se van cuando los llevan. Hasta el sábado próximo. Gracias. Muchas gracias.